Membreño y Javier Alexander Figueroa Gómez aún no han llegado. Si estoy en lo correcto, pues tendríamos que pasar al licenciado Óscar Alberto López Rivas para no demorarnos más tiempo. Así que les pediría que lo pasen. Bien hecho el anuncio del señor presidente. José Salvador Sánchez Membreño y Javier Alexander Figueroa aún no se han hecho presentes. En su caso, pues entrevistarán, o mientras tanto, para hacer un tiempo de espera, al licenciado Óscar Alberto López Rivas. Así la agenda de entrevistas continúa, no se detiene. Estarán a la espera entonces que los otros dos aspirantes se presenten en tiempo para poder realizar estas entrevistas. Ha saludado a los miembros de la comisión y el presidente le da la bienvenida. Le han hecho unas preguntas, entiendo se las hicieron llegar, y dispone de 10 minutos para dar respuesta a esas inquietudes. Posteriormente, si los colegas tienen alguna pregunta, se la formularán con el mayor gusto. Así que le cedemos la palabra inmediatamente. Bueno, gracias, presidente y señores diputados. Buenos días a todos. La primera pregunta dice: ¿por qué se considera capacitado para desempeñar el cargo de presidente del Tribunal del Servicio Civil? En primer lugar, pues cumplir los requisitos formales que establece la ley, de que fueron leídos al inicio de esta sesión, pero yo no solamente quisiera quedarme ahí con los requisitos formales, porque eso ciertamente cualquier abogado o abogada también podría cumplirlos. Creo que además debe de haber un plus para aspirar a este tipo de cargo, y ese plus viene generalmente por el contacto que uno tenga con aquellas cosas a las que aspira. Yo siempre he pensado que como abogados nos especializamos en aquellas áreas en las que efectivamente trabajamos. Yo, por ejemplo, no me desempeño en el área mercantil. Difícilmente por el momento yo podría aspirar, dentro de la honestidad que debo tener conmigo mismo, de aspirar a un cargo de esa naturaleza. Y en este caso, pues, del Tribunal de Servicio Civil, donde se van a debatir aspectos constitucionales y luego aspectos laborales. Yo he tenido contacto con el mundo laboral por dos vías. Una, por haber sido técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social durante un aproximado de 12 años. Como ustedes sabrán, en la Comisión de Trabajo ahí se miran una gran cantidad enorme de problemáticas de carácter laboral, donde ahí pueden pasar dos cosas: uno, que aprendamos, y otra, pues, que solo nos vayamos convirtiendo en alguien que lee los expedientes y nada más. Yo he tratado siempre, porque me gusta el tema laboral, en su momento que fui técnico, de empaparme de los temas de trabajo cuando llegaban, por ejemplo, denuncias de despido, y con los elementos que se acreditaban en el expediente yo trataba de indagar a ver si es cierto que habían elementos para ver si efectivamente había un despido. Cuando se va a denunciar, por ejemplo, supresiones de plaza, o cuando se denunciaba descuentos ilegales, pues a ver la parte constitucional, luego a ver la parte de ley secundaria, Código de Trabajo o Ley de Servicio Civil, para ver si se habían cumplido los presupuestos que la ley exige. Eso me vinculó al mundo del derecho del trabajo, al mundo del derecho laboral, hasta el punto que hasta esta fecha yo ya salí de la Comisión de Trabajo, pero no me desvinculo. Durante ese proceso también debo mencionar que se dieron importantes pasos en el país, como lo es la ratificación de los convenios de la OIT sobre la negociación y contratación colectiva. Eso, como ustedes lo sabrán, pues ustedes que lo ratificaron, no fue de la noche a la mañana. Se organizaron comisiones, subcomisiones, se escucharon a los constitucionalistas de este país, y luego yo, pues estando ahí a un lado, por mi papel y mi rol de técnico en la Comisión de Trabajo, me pude enterar de las aristas que hubieron detrás, las opiniones que habían en pro y en contra, y luego por qué hubieron ciertas exclusiones en esa área del derecho de sindicalización en el sector público. Y luego hay otra forma por la cual también yo he sido vinculado al sector trabajo, y específicamente en este tema del sector público, y es que me he desempeñado, como ustedes bien lo saben, como miembro suplente del anterior periodo, el que ya está vencido. Yo fui el suplente en el periodo 2015-2018, y fui llamado para la parte jurisdiccional aproximadamente de 50 audiencias que tuve la oportunidad de dirigir. En esas audiencias, pues, las partes llegan ahí a debatir sus derechos, tanto en la parte sustantiva como en la parte procesal. Y siendo, pues, que yo sustituía al presidente, que es el que dirige los debates, tuve esa oportunidad de dirigir los debates. Ahora, dirigirlos tampoco era así automáticamente. Antes había que leer los expedientes, detectar la pericia
y también la malicia de los litigantes, porque a veces ponen trampas en los poderes, a veces ponen trampas en sus escritos, a veces documentos que no son certificados adecuadamente. Entonces ese proceso, ese conocimiento que yo tuve ahí en mi experiencia como suplente, traté de capitalizarlo y eso me permitió detectar las trampas que se hacen en los procesos y también pues aquellas cosas que están bien hechas de litigantes muy serios y muy profesionales. Por eso me considero capacitado, porque tengo ese conocimiento técnico. Y por otra parte también la ley en alguna manera pues exige honradez, rectitud, todos esos conceptos indeterminados que caben dentro de la moralidad y competencia notoria. He presentado 9 constancias, que yo sepa no me faltó ninguna de las que normalmente ustedes exigen en todos los procesos de elección. Yo las he presentado toditas. Y si bien es cierto, como lo ha dicho la jurisprudencia, la suma de atestados de las instituciones per se no garantizan, pero por lo menos son un indicio de que uno no ha tenido problemas institucionales o de investigación. La segunda pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el estado actual de la institución y su visión sobre la protección del servicio civil en el país? Pues bueno, la institución creo que ha sido funcional en medio de las carencias. Ha habido un poco presupuesto y eso quizás en alguna manera ha limitado el desarrollo adecuado. También tenemos una ley de 1961 que fue emitida por el Directorio Cívico Militar, es decir, es un decreto ley en aquella época de nuestra historia de los golpes de Estado, y pues no vamos a desechar las bondades de esa ley. Por ejemplo, a mí me admira que en ese momento de golpes de Estado y un Directorio Cívico Militar le haya dado la participación que le dan los trabajadores en medio de la Comisión del Servicio Civil, porque pudo haber sido otro mecanismo, pero ellos consideraron a bien darle participación a los trabajadores. Pero esa ley obviamente se ha quedado desfasada. Cuando en 1971 el Directorio Cívico Militar emite esta ley, creo que no se imaginó la cantidad de empleados públicos que hay en la actualidad. Eso quiere decir que en alguna manera la institucionalidad ha sido, el tribunal ha quedado corto frente a todo lo que tiene que dirimir. Eso es necesario que la ley sea revisada, sí, por supuesto. Ahora, la gran pregunta es si es la ley de la función pública que se anda promoviendo. Yo tengo mis reservas sobre ciertos puntos de esa ley, también la conozco porque me gusta el tema, porque me siento identificado con esta causa, pero no sé si será esa. Yo he detectado algunas cosas pequeñas que me han sorprendido. Por ejemplo, esa ley habla del salario mínimo del sector público y eso técnicamente no existe. Existe el salario mínimo para el sector privado, que es tripartito, que se revisa cada 3 años, que es fijado por decreto ejecutivo, pero en el sector público no existe el salario mínimo. Diferente es que tiremos una media aritmética y descubramos ahí quién es el que gana menos. Y así hay otras cosas que están ahí en la ley que a veces pues no sabemos si yo pues como abogado tengo mis dudas. Por ejemplo, se dice que es para reducir la burocracia y, por ejemplo, presenta que se hagan oficinas del servicio público en cada departamento, luego que estas estén compuestas por 3 miembros, pero también un abogado, y luego ese abogado también con sus colaboradores. Entonces, a veces digo yo, bueno, ¿qué tanto vamos a eliminar la burocracia? ¿Qué tanto se va a lograr? Al final y al cabo también es decisión de ustedes que deberán ponderar en su momento como emisores de la ley. En la pregunta 3, en caso de ser electo, ¿cuáles serían sus planes y proyectos para mejorar la institución? Yo he elaborado una serie de aspiraciones que podría implementar en caso de ser electo, pero reconociendo también que es un tribunal colegiado, no es un tribunal unipersonal donde alguien va a poder implementar su voluntad. En primer lugar, yo pues realizaría un diagnóstico patrimonial de la institución. No podemos partir si no se tiene claridad cuál es la totalidad de bienes y los valores que pueda tener el tribunal. Hacer un diagnóstico también adecuado con el personal en cuanto a sus capacidades y a qué tanto se están logrando los objetivos del tribunal.
procurar la pronta y cumplida justicia en la resolución de los casos. Es un mandato constitucional, dice el artículo 49, que los conflictos laborales deben ser resueltos con prontitud, y esto pues sin duda tiene mayor interés cuando está de por medio el interés público. ¿Qué casos llegan ahí? Cuando yo estuve en el periodo anterior, 2015-2018, llegan casos de despidos, el más fuerte, el clásico, destituciones. Luego llegan descuentos. En menor medida llegan traslados, gente que está inconforme porque la trasladaron de una oficina a otra. Pero lo que está en juego es un interés alto, como lo es los intereses de país. Por ejemplo, una dirección sanidad de vegetal y animal que paraliza labores, una aduana que paraliza también sus funciones. Entonces esos conflictos que llegan ahí deben ser resueltos con rapidez. Una de las ventajas cuando yo fui miembro suplente en el anterior periodo es que coincidimos con 2 personas más en el cual implementamos la resolución de los casos por medio de audiencia. Y miren, ustedes no saben cuán enormes son las ventajas de los juicios orales y públicos. Y aquí, pues ya que ustedes, esto es extraño que ustedes me den a mí la oportunidad de hablar libremente en cuanto a cuestiones legislativas, yo quiero decirles que el Código Procesal de Trabajo contempla las audiencias orales y públicas, y esa es la única área, la laboral, que se ha quedado atrasada. Todos los procesos actualmente son orales y públicos por audiencia. Ya nos hemos alejado bastante de lo escrito. La única área que ha quedado es la laboral. Y la última que se implementó, por cierto, fue la electoral. Llama la atención pues cómo el sector laboral sí se ha quedado atrás, así que si un día se retomara el estudio del Código Procesal de Trabajo, creo que es importante. ¿Y por qué lo digo esto en el marco de las cosas que yo implementaría? Porque la resolución de los casos judiciales por medio de audiencia tiene una gran ventaja, y es que al finalizar la audiencia, normalmente tanto el trabajador como el funcionario ya sabe el resultado. No, después se tarda el colaborador jurídico, y claro, con el acompañamiento del magistrado, en redactar la sentencia, pero el fallo sí se pronuncia en el momento, y ustedes no tienen idea cuán grande es esa ventaja. El trabajador se va claro si ya tiene su empleo, y el patrono o el empleador, el funcionario, también ya sabe ahora cuál fue el resultado. No, aunque se quede esperando 10, 15 días hábiles después para la sentencia, pero ya conoce el fallo, y eso nos da una gran ventaja. Esa sería una de las cosas que implementaría. También la modernización tecnológica de la institución. Yo creo que las tecnologías de ahora hay que utilizarlas. Por ejemplo, las notificaciones podrían hacerse por esa vía. No es posible que el tribunal se vaya quedando atrás en el uso de este tipo de recursos. Otra idea que también creo yo que sería muy importante es capacitar a los jefes de recursos humanos. La mayoría de ellos, de los jefes de recursos humanos en toda la institución del sector público, no son abogados y no tienen por qué serlos. Son de otras disciplinas, pero sí ellos creo yo que deben tener nociones básicas del debido proceso laboral. No los vamos a hacer expertos en la materia, pero sí se pueden capacitar para que ellos entiendan y comprendan la dinámica de la contratación del sector público y aquellas fases esenciales que deben obedecer cuando pretenden sancionar a un empleado. En el mismo sentido, también la capacitación para los miembros de la Comisión del Servicio Civil, también ahí normalmente no son profesionales del derecho, también creo que no tendrían por qué hacerlo, pero sí deben tener nociones básicas del debido proceso con las manifestaciones propias del caso laboral. Hay una serie más de puntos que están aquí en mi plan que se los he hecho llegar, pero yo no quisiera abusar de su tiempo. Pasaría entonces a la siguiente pregunta, ya para ir terminando. Dice, en caso de ser electo, ¿cuáles serían? Perdón, es la 4. En caso de ser electo, ¿cómo respondería a las presiones políticas y económicas? Bueno, mire, estamos viviendo otra era, y yo creo que se ha terminado ya aquellos días o aquellos tiempos en los cuales, mediante diferentes mecanismos de presión, se buscaba que los funcionarios eligieran en uno u otro sentido. Yo creo que hay que caminar conforme a los nuevos tiempos. Ahora existe todo un entramado institucional de leyes, de procesos. Tenemos la ley de ética, tenemos esta ley de transparencia del Instituto de Acceso a la Información, y todo eso son mecanismos que van
allanando el camino para que se deje atrás ese tipo de presiones. También yo soy un abogado y notario convencido de que también las presiones tienen que ver también con la trayectoria. A veces uno en su día a día, bueno, no a veces, siempre en su día a día uno va construyendo la imagen pública mediante sus actuaciones grandes o pequeñas, y ya eso le permite a los demás, creo yo, deducir si este o aquella persona es sujeta de presión o de no hacerlo. Y también a veces yo siempre he creído que también la ignorancia técnica a veces lo hace a uno caer en presiones. ¿Por qué? Porque hay que conocer bien el sistema jurídico sobre el cual uno está sentado para caer o no en presiones. Y esto lo menciono porque hay una serie de leyes que la Asamblea ha ido aprobando, y una, por ejemplo, es la del daño moral. Yo puedo en algún momento ser sujeto de presión y digamos que accedo, pero mi ignorancia o el saber, sé que mañana me voy a encontrar con esa resolución. Si yo resolví en contra del derecho, hay figuras jurídicas que el día de mañana me van a aplicar a mí, o voy a tener expedientes abiertos. Entonces creo que existe todo un entramado institucional para hacer frente a las presiones que puedan surgir en el camino. Y en cuanto si soy o no miembro de un partido político, pues he presentado mi constancia junto con las demás que normalmente se exigen. Aquí me quedaría, señores diputados.